Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. ¿Qué pasa por ejemplo acá en el caso 28? ¿no? Vamos a tener por ejemplo, ¿sí?, que verificar el teorema de Stokes en los siguientes casos. Entonces, de vuelta, ¿sí?, dejamos abajo en la descripción del video las condiciones del teorema de Stokes, pero en resumidas cuentas tiene que ser la integral de trabajo, ¿sí?, a lo largo de una curva que es el borde de una determinada superficie. La curva tiene que estar orientada positivamente, orientando obviamente positivamente también a la superficie en cuestión. ¿Okay? Eso sería un poco el resumen. Entonces acá básicamente, como hemos dicho, lo importante es más que nada tener una idea espacial de lo que buscamos y tratar de entender cómo se ubican el resto de los puntos. Entonces vamos a tener para el punto A, primero vamos a hacer un pequeño dibujo, ¿sí?, sobre la superficie en cuestión, como para entender dónde estamos parados. ¿Okay? Fíjense que está hablando de la mitad superior de una esfera unidad, ¿sí?, una esfera, digamos, clásica en este sentido, ¿sí?, para un campo vectorial de esta forma. Entonces, la esfera, solamente nos vamos a centrar en la parte superior, así que fíjense, acá está la traza de la esfera con el plano basal y luego tenemos, perdón, voy a poner el 1 acá porque más que nada no está a escala esto, ¿no? Pero bueno, esta sería entre comillas la idea. Como acá está hablando de la mitad superior y no está hablando de cuál sería la curva, ¿sí?, del borde, nosotros podemos interpretar que la curva borde sería solamente, digamos, la traza de esa curva con el plano, la traza de esa superficie con el plano que está en el dominio, en el piso. Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta en este lado. Entonces, S es la superficie, ¿sí?, por fuera, y borde de S, que es la curva que acá está orientada positivamente. Con lo cual, vamos a chequear, ¿sí?, estos son los vectores normales. Algo que es importante que es chequear cuando uno orienta la curva de este estilo, chequear que la orientación de la superficie S sea efectivamente como correspondiente. En este caso, por ejemplo, es exterior a la esfera. Entonces tenemos que chequear que eso se cumpla. Entonces bien, se cumplen estas condiciones del teorema de Stokes. Vamos a calcular, como dijimos al principio, primero el nabla por F, por las dudas para no digamos hacer cuentas de más. Entonces, nabla, producto vectorial por el campo F, recuerden siempre tenemos I, J acá. Acá tenemos las derivadas, ¿no? Ponemos la función x y z. Y ahora procedemos. Entonces, tenemos las tres componentes. La segunda componente, recuerden que tiene un menos adelante. Entonces, en primer lugar, esta derivada respecto de z respecto de y nos queda 0. Esta derivada de y respecto de z nos queda 0. Luego vamos con el otro. Derivada de z respecto de x nos queda 0. Derivada de x respecto de z nos queda 0. Y luego la derivada de x respecto de la derivada de y respecto de x nos queda 0 y la derivada de x respecto de y nos queda 0. Con lo cual, como el nabla, ¿sí?, básicamente, como nos dio el vector 0, lo que estamos viendo acá es que básicamente esta integral nos va a dar 0 porque estamos integrando, fíjense, estamos integrando sobre una superficie, ¿sí?, el vector 0, 0, 0 con el vector normal de la superficie, pero ¿qué ocurre? Este producto nos va a dar 0 y la integral de 0 obviamente nos da 0, ¿de acuerdo? Cuando habla de verificar el teorema de Stokes quiere decir que podemos tratar de calcular la integral de trabajo de otra forma y ver efectivamente que el trabajo nos da 0, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, habría una forma que sería un poco más interesante, ¿no? O sea, es decir, tendremos que parametrizar esta superficie, esta curva, ¿sí? En este caso, si esta curva estamos hablando de que es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos que la integral da 0, vamos a calcular el trabajo, ¿sí?, de la forma tradicional. Entonces vamos a procedemos acá, ¿sí?, en este sentido vamos a tener
lo siguiente, la integral de trabajo nos va a quedar a lo largo de la curva, desde A hasta B, de f, la parametrización, llamémosle, supongamos, alfa en función de t, ¿sí? Luego tenemos la derivada del vector y tenemos que ver cómo nos queda. Entonces, viendo el espacio, pero graficándolo ahora desde arriba, ¿sí? Es decir, con lo que hemos visto antes, vamos a tener que la curva, estamos hablando de un círculo de radio 1, ¿sí? Y de centro 0, 0, 0. Entonces, en cuestión, esto nos va a quedar como, acá lo que nos conviene es usar las coordenadas polares, es más simple, ¿no? X como R coseno de tita, luego tenemos Y como R seno de tita. Lo que vamos a tener es que si la superficie es, la circunferencia, perdón, es X al cuadrado más Y cuadrado es igual a 1, esto quiere decir que R cuadrado nos va a quedar a 1, lo cual quiere decir que R nos va a quedar 1. Y tita, como es la vuelta completa, nos va a quedar entre 0 y 2pi. Este sería el intervalo que hay que integrar, con lo cual alfa en función de t, vamos a pensarlo como en términos de tita, que es esta componente, que vamos a tener xy, entonces x va a quedar como r vale 1 y es en coseno de teta, va a quedar como 1 por coseno de tita, e y va a quedar como 1 por seno de tita, ¿de acuerdo? Si calculamos la derivada como nos lo pide la definición, esto nos va a quedar como menos seno de tita, coseno de tita, y si evaluamos la fuerza evaluada o compuesta dentro de esa curva, esto nos va a quedar. La fuerza, habíamos dicho, recordamos acá, la fuerza nos iba a quedar como x y z. Entonces, z en este caso lo vamos a, o sea, la componente de la fuerza, mejor dicho, como estamos en R3, ¿sí? Z en este caso vale 0 porque estamos en el plano 0, con lo cual acá vamos a incluir z como 0, que es el plano constante, y en este caso vamos a tener x, que nos queda como r coseno de tita. Fíjense que acá es directamente la variable, no hay mucha variación. Y es r seno de tita y z vale 0. Entonces hacemos ahora el producto entre estos dos, como nos queda f de alfa de tita por alfa prima de tita. Esto nos va a quedar como r coseno de tita, r seno de tita, 0, todo esto por menos seno de tita, coseno de tita, 0, y cuando ustedes hacen la cuenta esto les queda menos r coseno de tita, seno de tita, más r seno de tita, coseno de tita, más 0, fíjense que acá se anulan los dos, con lo cual es 0. ¿Y qué ocurre? La integral de trabajo, finalmente, nos va a quedar como la integral entre 0 y 2pi, de 0 diferencial tita, y vuelve a quedar 0. Entonces chequeamos, efectivamente, que el trabajo es 0, aparte de esto ocurre que también la fuerza es conservativa, por eso también el trabajo nos da 0. Con lo cual comprobamos el teorema de Stokes sin mayores inconvenientes. Vamos a ver el segundo caso, donde en este caso lo que nos piden es verificar el teorema de Stokes, pero ahora sobre un cuadrado, ¿sí? De estos vértices con el campo vectorial f que nos queda de esta forma. Entonces, de acá la idea sería lo mismo, ¿sí? Vamos a tratar de, para el caso B, volvemos a aplicar el teorema de Stokes, así que en este caso esto nos va a quedar como la integral de superficie de el nabla por f, todo esto en diferencial s. Vamos a calcular primero esto, el nabla por f, para ver cuánto nos da. Lo bueno que si es un cuadrado, directamente la idea es que va a dar un plano, ¿sí? Fíjense, observen por ejemplo, si lo graficamos rápidamente acá, nosotros vamos a tener el 0, 0, 0, después vamos a tener el 1, 1, 0, ¿sí? Nos podemos hacer un punto por acá, después tenemos el 0, 0 raíz de 2, que puede estar por acá, y después el otro punto, entonces este sería el cuadrado. Entonces eso indica que el campo de vectores normales es un plano, ¿sí? Entonces, para que se entienda la idea. Entonces vamos a empezar, vamos a calcular nabla por f, en este caso tenemos i, j, k, las derivadas de nada. Y en este sentido esto nos va a quedar como z por e a la menos i, después tenemos z, después tenemos i, el determinante. Tenemos las tres componentes, así que vamos a tener primera componente, segunda componente, acá. Esto nos va a quedar derivada de i respecto de i nos queda 1, menos la derivada de z respecto de z que nos queda 1. Luego en la segunda, que acá le tenemos que poner un menos, porque está obviamente por propiedades determinantes. Entonces en este caso esto nos va a quedar como derivada de i respecto de x que nos queda 0, menos la derivada de z respecto de y que nos queda como e a la menos i. Y después derivada de z respecto de x que nos queda 0, y luego la derivada de i respecto de esto que nos va a quedar como z por e a la menos i por menos 1, ¿sí? Por la derivada entre comillas, o sea que este vector nos va a quedar 0 para la primera componente, e a la menos i para la segunda, y después en este caso
z por e a la menos i en la tercera. ¿Sí? Entonces ahí tenemos bien la componente. Luego vamos a ver la superficie. Si en este caso nosotros estamos hablando de un plano que contiene a estos puntos, al 0, 0, 0, luego tenemos al 1, 1, 0, después tenemos al 0, 0 raíz de 2 y después tenemos al 1, 1 raíz de 2. Una opción, por ejemplo, es tratar de hacer de los puntos, tratar de buscar dos vectores que pertenezcan al mismo. Se pueden usar con la resta entre puntos, supongamos llamémosle a este vector 1 y vector 2. Y luego, ¿sí?, para que ustedes lo vean gráficamente, si supongamos que este es nuestro vector 1 y este es nuestro vector 2, podemos sacar la normal, o sea, averiguando esos vectores que no son otra cosa que la resta entre esos puntos, y luego haciendo el producto vectorial, sacamos la normal del punto y vamos a una expresión normal, una expresión estándar del plano. Es decir, el plano en general va a tener la normal por un punto genérico x menos un punto cualquiera que pertenece al mismo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar B1 como este menos este, es decir, 1, 1, 0 menos el 0, 0, 0, que en este caso nos queda como 1, 1, 0. Luego tenemos el vector 2 que nos va a quedar 1, 1 raíz de 2 menos 0, 0 raíz de 2, con lo cual en este caso nos va a quedar como 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces, en este sentido, ¿sí?, acá el tema que tenemos es que vamos a tener dos vectores paralelos, así que vamos a buscar otro B3 por las dudas. En este sentido, supongamos que tomamos el primero, supongamos que tenemos el 1, 1, 0 menos el 0, 0 raíz de 2. En este caso esto nos va a quedar como 1, 1 menos raíz de 2. Y ahora hacemos el producto entre estos dos, ¿sí?, entre este y este. Entonces, en este caso vamos a tener la normal, que nos va a quedar como i jk de 1, 1, 0, 1, 1 menos raíz de 2. Entonces en este caso esto nos va a quedar como esto por esto, 1 por menos raíz de 2. En este caso nos va a quedar como menos raíz de 2 menos 0. Después tenemos menos raíz de 2 menos 0, pero como es positivo lo quedamos como raíz de 2. Y luego 1 por 1 menos 1 por 1, todo va a quedar 0. ¿Sí? Con lo cual también si dividimos este vector por raíz de 2 para que sea más trabajable, podemos tenerlo como 1, menos 1, 1, 0. Es un vector paralelo, no hay problema. Entonces el plano va a quedar como menos 1, 1, 0 por, abrimos paréntesis, x y z, menos un punto que pase por el mismo. Uno de los puntos que menciona el problema es el 0, 0, 0, así que es más simple tomar ese, digamos, más que nada para no hacer tantas cuentas. Entonces, en definitiva, esto nos va a quedar como menos x más y es igual a 0 y que este es el plano, en definitiva. Si lo queremos parametrizar, si supongamos que tomamos el plano, dejamos una variable en función de la otra, esto nos va a quedar como y es igual a menos a x positivo, perdón. Vamos a tener la normal del plano, que en este caso nos queda como menos 1, 1, 0. ¿Sí? Tengan en cuenta eso porque es el diferencial de S. Lo voy a calcular de otra forma, así que lo voy a calcular de la forma estándar para que chequen que es así. El plano es el único caso donde la normal es el único vector que orienta, que es constante, ¿sí? Pero para que entiendan un poco el concepto. Entonces, en este sentido, vamos a tener, por ejemplo, el plano pi o la superficie S, ¿sí?, que sería el plano pi, entre comillas, va a ser en función de x y z. Nosotros tenemos para x que vale x, para y que vale x y para z que vale z. Entonces, la derivada del plano respecto de x nos queda el vector 1, 1, 0. La derivada respecto de z que nos va a quedar el 0, 0, 1. ¿Sí? Si ustedes hacen el producto entre los dos, van a ver que el único que es perpendicular a los dos a la vez, en este caso, sx por si, sz, perdón, nos va a quedar el menos 1, 1, 0. Con lo cual llegan a lo mismo de las dos formas. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora después lo que hay que buscar es cuáles son los límites de integración del plano. Porque hasta ahora nosotros dijimos que y era igual a más x. O sea, tenemos el plano puesto de esta forma. La idea es tratar de buscar, digamos, el dominio de cada parte. O sea, dónde está comprendido x, dónde está comprendido y, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco la idea acá es tratar de buscar para los puntos en particular cuáles son el dominio de integración. Entonces, el plano parametrizado, ustedes fíjense que tiene esta expresión, pero nosotros en definitiva lo que vamos a hacer es pensarlo en términos de, o sea, cómo buscamos los intervalos donde está x y donde está z. Bueno, la idea acá es que justamente x y z están, por ejemplo, x, que es esta variable que ustedes ven la primera y la segunda, fíjense que es un cuadrado y está comprendido entre 0 y 1. Entonces acá directamente x va a estar entre 0 y 1. Y luego z
va a estar comprendido, por lo menos por lo que dice acá, entre 0 y raíz de 2, con lo cual es fantástico porque ya tenemos la orientación, digamos, ya tenemos la parametrización lista como para resolver el problema sin apuro. Entonces, habíamos dicho, integral de S, el rotor de F, ¿sí?, por diferencial S, entonces vamos a tener S, que nos quedaba, este dominio va a estar entre 0 y 1 para X, entre 0 y raíz de 2 para Y, acá al revés, y después vamos a tener el nabla, el vector del rotor, que nos había quedado como, en este caso, 0, e a la menos i y z por e a la menos i por el vector, que en este caso nos queda menos 1, 1, 0, la normal. O sea que en limpio esto nos va a quedar entre 0 y 1, entre 0 y raíz de 2, de 0 por menos 1, que es 0, más 1 por e a la menos i, que nos queda e a la menos i, más 0 por e a la z, que nos va a quedar como 0, ¿sí?, diferencial i, diferencial x. Con lo cual, en limpio, la integral queda de esta manera, ¿no? Como e a la menos i, diferencial x. Fíjense, acá no hubo que hacer cambio de variables ni nada, pudimos resolverlo sin mayores inconvenientes. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.